Hola apreciados estudiantes, bienvenidos a esta manera virtual otra vez de poder iniciar nuestras clases. ¿Sí? Bien, ahora en esta oportunidad vamos a ver lo que es el adjetivo, lo que continúa de la clase pasada, ¿no? Que ya hemos visto de lo que era pues este sustantivo, ¿no? Ahora este adjetivo pues es netamente eh, netamente pues vamos a ver que este adjetivo va a ser el que lo va a calificar, ¿no? Ahora este es un tema muy importante e interesante, ¿no? Para que tú puedas desarrollar tus conocimientos y mediante esta forma pues vamos a ir viéndolo, ¿no? Cómo se da, cómo se realiza y qué tipo vamos a... Las clases mayormente del adjetivo, ¿no? Entonces para ti ya es un nivel más, un poquito más elevado, entonces en ese sentido vamos a ir viendo, ¿no? Bien, acompáñame y he oído a la música con respecto a esto del adjetivo, perdón. Ese adjetivo, si bien es cierto, va a tener cuatro definiciones. ¿Ya? ¿Por qué se dice? Porque miren, el aspecto, cuando nosotros le damos las definiciones propiamente dichas a estos eh, mencionar este adjetivo, eh, nos va a permitir poder ver y ampliar, eh, ya, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos la clasificación de cada uno de estos, nos va a mencionar, nos va a hacer ver cómo se da, cómo se realiza esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver desde el punto de vista semántico. Cuando dice el adjetivo semánticamente califica y determina. ¿A quién va a calificar? ¿A quién va a determinar? Califica pues al sustantivo, ¿no? Va a calificar al sustantivo. Ya van a calificar a este sustantivo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, yo puedo decir eh, pera verde, ¿no? La pera, ¿qué color es? Verde. Entonces la va a calificar. Ahora, esto necesariamente va a calificarla, ¿no? Y después si pera grande, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Viendo eso. La pera va a ser grande, verde. Entonces cuando tú ya dices grande, le estás determinando, ¿no? Pera rica, sabrosa, ¿no? Por ejemplo, pera sabrosa. Ah, ¿qué quiere decir? Que esa pera eh, está sumamente de un agradable sabor, ¿no? Entonces,
en ese sentido. Entonces cuando vemos pera grande, pera sabrosa, rica, son adjetivos y son determinantes que van a estar, ¿no? Porque justamente las vamos a determinar de acuerdo a la condición que tenga la pera. Por ejemplo, podemos, no solamente pueden ser positivos, puede decir pera desagradable, pera podrida. Entonces, en cualquier, puede ser positivo o negativa la apreciación de cada uno de la pera. Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo qué cosa. Esto de lo que es la, la, la pera, ¿no? Ahora, no solamente puede ser fruta, puede ser cualquier objeto, cualquier persona, ¿no? Que sea siempre y cuando un sustantivo o cumpla con esta función. Entonces ahí vamos a poder, ¿no? ¿No? Entonces ahí. Entonces ahí vamos a ir viendo, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a ver desde el punto de vista morfológico, se dice que es variable. Pues variable, mira, por ejemplo, ¿por qué se dice que es variable? Porque va a aceptar género y número. El género es singular, ah, no, muy bien. Es masculino y femenino y el número es singular y plural. Es decir, cuando nosotros vamos a ver este aspecto, cuando decimos morfológicamente, ¿no? La morfología es la estructura, pues que estudia, ¿no? Esto de la palabra. Entonces, cuando hablamos de la morfología y tú te vas a hacer referir a eso, es decir, tiene que concordar en género y número el sustantivo con el adjetivo. Por eso tú tienes que decir pera grande, no puedes decir pera grandes, pera ricas, peras sabrosas, no puedes decir, porque tienen que concordar en qué, en género y número. Entonces a eso se refiere cuando dice morfológicamente, ya es, ¿no? Que es que es pues un aspecto eh, que es un aspecto que tiene que cumplirse en género y número, ¿no? En ese sentido. ¿No? Entonces en ese sentido. Ahora te estás dando cuenta cuándo es variable y por qué se dice que es variable, ¿no? ¿Por qué se dice que es variable? Ahora, cuando hablamos del punto de vista sintáctico, pues va a funcionar como MD, atributo y predicativo. Es decir, va a funcionar dentro de lo que es el sujeto como MD. Dentro de lo que es el predicado, va a funcionar como atributo y predicativo. Y para esto vamos a ir viendo, ¿no? Es por eso que es de eh, la importancia de lo que es netamente, pues, ¿no? Eh, eh, saber mediante bajo qué definiciones eh, se está tratando esto del adjetivo. ¿No? Entonces, yo lo que quiero es que te des cuenta. Ahora, lexicológicamente es de inventario abierto. Entonces, cuando hablamos de un inventario abierto, es decir, va a percibir, va a recibir cada uno de qué? De estos aspectos, ¿no? Va a recibir cada uno de estos aspectos. Dentro de lo que nosotros tal vez deberíamos ir viendo, ¿no? Que tienen que concordar en género y número. Bien, continuemos. Clases. Tenemos algunas clases, claro que sí. No, por ejemplo, tenemos clases, adjetivos, calificativos. Dentro de lo que son los adjetivos calificativos tenemos los grados. Hay grado positivo, comparativo, superlativo, ¿no?
y vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Vamos a ir viendo. Grado positivo. Cuando hablamos del grado positivo, este grado es tal cual, te menciona la característica propiamente dicha, es decir, sin alterarla, sin exagerarla, tal cual como está. Si dice pera verde, pues la pera es de color verde, o no vas a encontrar peras rojas, ¿no? O amarillas, ¿no? Pues entonces son peras verdes. Entonces ahí tienes que ir viendo eso, ¿no? Por eso dice amiga incondicional. Ahora, cuando hablamos del grado comparativo, acá vas a hacer referencia un punto con otro punto, es decir, punto A con punto B y van a hacer la referencia y ahí se va a utilizar el adverbios de más que, ese es en superioridad. Cuando, por ejemplo, decimos, ¿no? Cuando ahí se dice de superioridad, más, más adjetivo, más que. José es más alto que Bruno. Pues se supone que José debe ser más alto que Bruno, ¿no? Entonces ahí. Por ejemplo, el de inferioridad. Menos más adjetivo más que. Mi amiga es menos delgada que su hermana. Entonces quiere decir que su amiga va a ser menos delgada que su hermana. Y por último, de igualdad. Tan más adjetivo más como. Mi perro es tan inteligente como mi gato. Es decir, iguales. Son iguales. ¿No? Entonces ahí tú te estás dando cuenta cómo es esto. ¿Viste los ejemplos? Míralos. Superioridad, inferioridad, de igualdad. ¿Ya? No te olvides. ¿Ya? Para que tú puedas verlo, ¿no? Y percibir eso. Ahora sí vamos a ver el siguiente grado. El siguiente grado. ¿Cuál es el siguiente grado dentro de lo que es el adjetivo? Claro está. El siguiente grado es grado superlativo. Cuando hablamos de este grado superlativo, pues vamos a ir viendo un poquito esto, ¿no? Eh, el grado superlativo. El relativo es el adverbio de cantidad, no, adverbio más una cantidad más una preposición. Ahí tenemos de superioridad y de inferioridad. Más, de, menos, entre, del. Quiero más helado caliente, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo. Ahora, el absoluto, ese es perifrásico y sincrético, tiene dos. Cuando hablamos del perifrásico, este por lo general va a ser una frase. Él es muy apuesto. O el sincrético, ro, re o érrimo, otras, ísimo. Es él cometió un error paupérrimo. Él es una buena persona, buenísima persona, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ese aspecto de los grados del adjetivo. Ahora sí, vayamos a ver los epítetos. Esto es muy simple y sencillo. Esto es lo más obvio que nosotros podríamos ver, ¿no? Y es lo más obvio que puedes ver. Por ejemplo, dice adjetivo, epíteto. Cuando hablamos de adjetivos que son epítetos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? El epíteto es lo obvio, lo que está mencionado. Nieve blanca, sangre roja, hierba verde, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y podríamos mencionar muchos más, ¿ah? Muchos más. A ver, las espinosas zarzas. Se supone que la zarza es espinosa, ¿cierto? Agua clara. Se supone que el agua es clara, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, blanco lirio. ¿El lirio qué color es? Blanco. Por ejemplo, eh,
¿Qué otra cosa? A ver. La colorada rosa. Se supone que la rosa es de color roja o colorada, pues, ¿no? Fría nieve. La nieve es fría. ¿O has visto alguna vez nieve caliente? Claro, ahí está. La miel dulce, ¿no? Por ejemplo, el cálido sol. Se supone que el sol siempre va a ser cálido, ¿no? Y algunos hasta suelen mencionar y algunos creen con esto de lo que es las redundancias, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Y vamos a ver los adjetivos especificativos. Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a ver los adjetivos especificativos. Estos adjetivos especificativos es, por ejemplo, un sustantivo más un adjetivo. Y el explicativo es lo contrario. ¿Ya? Es lo contrario. Es lo contrario a esto. ¿Ya? Va a ser lo contrario. Por ejemplo, tendríamos hombre pobre, pobre hombre. Especificativo y explicativo. Luna nueva, nueva luna. Silla vieja, vieja silla. Computadora moderna, moderna computadora. Caballo rápido, rápido caballo. No, y así. Casa vieja, vieja casa, ¿no? Entonces vamos a tener algunos ejemplos por ahí de lo que viene a ser esto, ¿no? Y acá tienes tú algunos. ¿Sí? Entonces eso es para que tengas un poco más claro. Ahora, los apócopes. Estos apócopes es... eh, cuando hablamos del apócope, es quitarle una sílaba, ¿no? A la última palabra, pero no es como el acortamiento, es simplemente, eh, por ejemplo, te menciono, ¿no? Alguno, alguno que le quitas la O y dice algún. Bueno, le quitas la O, buen. Ciento, cien. Cuánto, cuán. Grande, gran. Malo, mal. Ninguno, ningún. Primero, primer. ¿No? Y así vamos a tener algunos ejemplos de los apócopes que se suelen usar, ¿no? Y vamos a ir viendo, ¿no? Tanto, tan también, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos. De mucho, muy, ¿no? Ahí vamos a ir viendo, ¿no? Algunos apócopes, ¿sí? Entonces eso viene a ser el apócope. Y por último, pues vamos a ir viendo esto de los adjetivos determinantes. Cuando hablamos de los adjetivos determinantes, pues déjame decirte que acá vamos a encontrar los demostrativos, los indefinidos, los posesivos y los numerales. Dentro de los numerales hay otra subclasificación que son los cardinales, los ordinales, los múltiples, los partitivos y los distributivos. Todos estos anexados, unidos a quién? A un sustantivo. Esa hace mención a una distancia, ¿no? Esa, ese carro está muy lejos, ¿no? Una distancia. Ese carro. Ese es el adjetivo, carro, sustantivo. Varios perros están en la calle. Mi casa, nuestra relación, mi novio. Numerales, uno, 2, 3. Ordinal, primero, segundo. Múltiplos, doble, triple. Partitipos, un tercio, un octavo. Y vamos a tener por ahí algunos, ¿no? Sin mencionar. Sí, entonces jóvenes, de esa forma llegamos a la parte final. Y partitivos, un tercio, un octavo, distributivos sendos, cada uno cual. Entonces, apreciado joven, espero te haya servido y haya sido provechoso para tu aprendizaje el tema del adjetivo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate, un abrazo.